por estar aquí en esta mañana cálida que nos acoge y que nos permite homenajear a este Antonio Machado Álvarez. Yo creo que si le dijéramos don, él se resistiría como gato panza arriba, porque he visto una persona más humilde en todo sentido. Regalarle 4.000 coplas a Rodríguez Marín, entregar todo su material a disposición de quien quisiera para que lo publicara otro. Este tipo de cosas nos hablan de una figura, yo creo que reclamable para entender no solamente el estudio del folclore, sino también este país, el olvido. Porque lamentablemente ese recuerdo que tiene el poeta Antonio Machado de su padre joven, de su mirada de ojos grandes vagando sin objeto, mientras, comillas, lee, escribe, hojea sus libros y medita, se levanta, va hacia la puerta del jardín, pasea, a veces habla solo, a veces canta. Ese recuerdo de su padre, Antonio Machado y Álvarez, apodado Demófilo por las inclinaciones que mostró hacia el pueblo y su producción más pura, quedó bajo la losa del olvido durante mucho tiempo. ¿Quién fue Antonio Machado Álvarez Demófilo? Un investigador silencioso, constante, extravagante acaso, aglutinador de una generación de estudiosos durante los últimos años del siglo XIX, rescatado como precursor y pionero de los estudios folclóricos en España y desde luego en Andalucía, y legitimador, no se nos olvide, de la antropología andaluza, víctima, sin embargo, en su tiempo de lo que Álvarez Junco ha definido como el problema del proceso de nacionalización de España, la incompatibilidad del programa ilustrado con la identidad heredada. Ese hombre de la breve mosca, este cachito de barbilla y el bigote lacio, por cierto, fisionómicamente se parece mucho a sus hijos, la boca, los labios, se parece muchísimo. Benemérito de los estudios folclóricos, este hombre que tal vez por la mayoría fue tenido no más como padre de los poetas, de Antonio Machado, si tenemos también al mal contado y menos leído Manuel aquí, había sido sin embargo heredero de inquietudes más humanas que políticas y sobre todo científicas de su familia y de su entorno. Un hombre que era amante de la naturaleza, que era organizador de excursiones, por ejemplo, en los alrededores de Sevilla, en el marco del recién creado Ateneo. Un hombre aficionado al cante flamenco, pionero en lo suyo, trabajador, estrafalario, bondadoso, un hombre también sin suerte. Porque en efecto la vida de Demófilo fue más bien calamitosa en lo personal. Lo conocemos, nacido en Santiago de Compostela, por casualidad él dijo de sí mismo que era un gallego que no había conocido ni pisado su tierra. Se trasladó a Sevilla con muy poquitos días y la vida fue la de un soñador, lo decíamos antes. La de un soñador seguramente, creo, certero en asunto intelectual, pero errabundo en la cosa material, cargado de hijos, de la mano de su compañera Ana Ruiz, aquella que espetara a Antonio, el hijo poeta, camino de Collir, la desgarradora pregunta que simboliza la tragedia del exilio, cuando la cogió en brazos Corpus Vargas, ¿no? Llegaremos pronto a Sevilla, decía, en su demencia senil. Ian Gibson define a este calamitoso Demófilo con gracia, la misma que parece que él mismo tenía, el buen humor, a pesar de tanta desgracia, y decía, jamás tenía un duro, jamás dejaba de quejarse de su absoluta inutilidad para atraer dinero, vivía poseído de la misión de propagar por todos los rincones de España el estudio científico del folclore, y el problema, dice Ian Gibson, uno de ellos, era que también propagaba hijos, a quien incumbía vestir y educar y dar de comer, y no sabía o no quería ganarse los garbanzos como el abogado que era. En abril del 84, dolido por su permanente penuria, pero más dispuesto que nunca a seguir bregando por el folclore, le escribe desde Madrid a su amiguísimo Luis Montoto, y le dice, mi único engrandecimiento es que lucho con fe, con más fe cada día, y que me paso los problemas por los cojones. Me paso por los cojones todos los obstáculos, dice la carta. Muchos obstáculos, los del dinero, los de la salud, los de la batalla intelectual. Y durmió, como digo, el sueño de los gustos y sería rescatado para el recuerdo ya en los años 80 del siglo XX con el nacimiento de la Fundación Machado en Sevilla y con la apertura de una línea, del siglo XX, de estudios antropológicos que sigue viva, sigue actual. Pero bueno, vamos a ver un poco el escenario en el que se desenvuelve esta vida social de Demófilo, que yo creo que tiene mucho que ver con los afanes folcloristas.
Lo primero, la conjunción entre romanticismo y nacionalismo. Ya sabemos, el romanticismo, movimiento de reacción frente a la modernidad, la intelectualidad, a la sociedad industrial, que apelaba al pasado primitivista o al pasado idealizado del medievo, al fascinante mundo de las pasiones irracionales humanas. Segundo, el de la política española, que era un rompecabezas partidario ideológico en este momento, la segunda mitad del siglo XIX. Tercero, el problema de Andalucía, el problema social y económico de las clases populares en Andalucía, de la reagrarización impuesta por las desamortizaciones, de las desigualdades sociales en el mundo urbano, a donde se habían desplazado centenares de miles de trabajadores del campo. Y desde luego, y desde el punto de vista ideológico, político, el nacionalismo. El nacionalismo como una opción que, como se sabe, instrumentalizará lo popular, y es así que las clases populares andaluzas, en este caso, colmarán las páginas de libros y crónicas que describieron por igual los paisajes, la asombrosa arquitectura monumental y las costumbres del común, los arquetipos, al fin y al cabo. Una moda, la moda andalucista, que se alimenta entre 1830 y 1860 de esos afanes patrióticos, del rechazo a lo extranjero, y que se hace desde el descubrimiento de un instinto inefable y colectivo que se le supone naturalmente al pueblo, y ahí lo tenemos, y de hecho músicas y bailes populares se van a convertir así en metáforas de la identidad nacional atravesadas, mediadas por lo popular. Entonces, pues ahí tenemos la segunda mitad del XIX, la cantidad de trabajos, los conocemos, de tipos, de costumbres populares, los españoles pintan por sí mismos, España artística monumental, o los trabajos para Andalucía y el flamenco, bailes y cantes populares que ya conocemos de Esteban Calderón, por ejemplo, que veis a la izquierda en Escenas Andaluzas, esos dibujos de la Meyer, o de Gustavo Adolfo Bécquer, cuya producción poética, como sabéis, culta, en realidad recogía el sentido directo y apasionado de la breve estrofa, y cuyos textos van a definir, como aquí la Feria de Sevilla, esos ambientes a los que nos estamos refiriendo. Un entorno en el que además sucede un fenómeno interesante, que es el plebeyismo. Las clases altas como partícipes de esa devoción por lo popular, cuando el pueblo en realidad con poquito podía matar el hambre. Pues por casa, por patria, por entorno, por contexto, Demófilo es el resultado de un extrañísimo cocido. Por un lado, va a ser un buscador desintelectualizado de eso que llamará, sobre todo en su primera etapa, el genio creador, la sencillez, la libertad, lo sano e instintivo del pueblo. Por otro lado, va a ser un hombre con intenciones científicas. Va a ser en este sentido un humanista intelectual, popular. Y esa última parte, los afectos primarios por la lírica popular, por el cuento, por la adivinanza, lo recibe de su mamá, de Cipriana Álvarez Durán, sobrina de Agustín Durán, que, como sabemos, pues pintaba. Ahí tenéis a la derecha un dibujito de Antonio Machado Niño pintado por su abuela. Escribía, coleccionaba coplas y romances, muchas de ellas las publicó después en la Biblioteca de Tradiciones Populares y en otras ediciones, y a la que apelaban la mujer de los cuentos, porque iba siempre recolectando estas expresiones en sus estancias en el campo, ¿no? De hecho, los niños de Antonio Machado Álvarez, aprendieron casi a leer en el Romancero de Agustín Durán. Y desde chico, pues Demófilo va a conocer la obra de Fernán Caballero, de La Fuente Alcántara, de García Gutiérrez y de otros muchos, y como si fuera una bisagra, en realidad va a servir de inspiración al espíritu de muchas de las obras de sus propios hijos. Como dice Vázquez Medel, el padre va a ser un modelo de belleza, punto de partida de una línea de creación estética para ellos. De hecho, a Demófilo se le va a conocer y reconocer fundamentalmente como notable lingüista durante mucho tiempo. Y entonces ahí va a jugar con ese papel, insisto, mediador entre lo que habían sido las colecciones, por ejemplo, de Don Preciso, de Valladares, de Ataide, de Fernán Caballero, de Segarra, de La Fuente, etc., y el posterior desarrollo de sus propios cancioneros. Y después está el asunto de su papá, que es Antonio Machado Núñez, 1815-1896, que va a tener un papel fundamental, creo que me he perdido aquí esto, como sistematizador, catedrático de Ciencias Naturales, rector de la Universidad de Sevilla, médico de profesión, divulgador en España de Darwin, Spencer y Haeckel,
que practicará el positivismo, gracias a su amistad con Federico de Castro, va a desarrollar toda una labor ingente, que veremos un poco más adelante. Ahí veis ese malherido retrato que he encontrado de Federico de Castro, no tiene nada que ver con estas preciosidades que hay aquí, y que todavía no está reparado. No está... Bueno, y que a pesar de que el padre va a ser un científico y va a dar a conocer las intenciones positivistas de todo ese movimiento que en toda Europa se está desarrollando, sobre todo en el norte, de desarrollo de la ciencia, va a ser durante mucho tiempo pues amante del krausismo y va a trabajar también en una línea política. Como sabemos, Antonio Machado Núñez va a estar en primera línea revolucionaria durante la Gloriosa, va a ser miembro de la radical Junta Revolucionaria de Sevilla, gobernador civil de la provincia, empeños que a la postre lo terminarían por apartar de su cátedra sevillana. Este padre de Demófilo va a explicar el darwinismo, el origen de las especies lo va a traducir él, y va a desarrollar, por ejemplo, los primeros estudios naturalistas del hombre andaluz, que atendía a sus rasgos físicos, históricos, psicológicos, culturales, y va a desarrollar en la Universidad de Sevilla, ahí veis un gabinete ya desaparecido, pues toda una colección de distintos fósiles, bueno, de material en la línea de su trabajo, del trabajo que representó en Sevilla eso que se viene a llamar, o que vino a llamar, creo que Luis Montoto, creo recordar, la Atenas española, ¿no? Aquella Sevilla provinciana, placentera, pero donde había escritores y poetas florecientes durante un tiempo, aunque es verdad que se fueron marchando, debilitadas por el centralismo madrileño, Amador de los Ríos, Gutiérrez de la Vega, García Tasara, Narciso Campillo, se fueron yendo de Sevilla hacia Madrid, fundamentalmente. En ese contexto hay que entender también la influencia krausista que va a tener Demófilo. Sobre todo en su primera etapa, hay que entender que Demófilo se va a declarar como propagandista acérrimo, dice que queden machados en el mundo para combatir la tiranía y el oscurantismo, dirá él. Y va a estar inspirado por estos nombres, que traigo con retratos simplemente, que van a intuir un concepto nuevo, una manera nueva de entender la humanidad, alejada del oscurantismo de la religión, el krausismo, que va a entender las universidades como centro de difusión no solamente de las vanguardias europeas, como lo es por parte de su padre, sino también de pensamiento en torno a la humanidad, a la naturaleza, a la revisión del concepto de lo divino, y que va a tener mucha influencia en Demófilo en su primera etapa. Porque en su primera etapa el pueblo va a tener un nombre derivado del vocablo alemán Volk, que como sabemos pues tiene que ver con esas primeras teorías acerca del Volkgeist, de la noción espiritual del alma popular, de la imaginación colectiva que se encuentran en la lengua y la literatura como espacios de expresión auténticos. Y aunque es verdad que Demófilo nunca fue especialmente volkgeísta, en su primera etapa va a decir que va a seguir un poco el krausismo de Julián Sá del Río, va a definir, por ejemplo, al pueblo como la humanidad niña, espontánea, franca, ruda, inartificiosa, dominada por el sentimiento, por la razón natural, autora de gramáticas pardas, leo de nuevo a Manuel Ángel Vázquez Medel. Esa primera influencia va a estar en paralelo a lo que, como decía, iba floreciendo en el norte con las ciencias naturales, con el positivismo, con el trabajo experimental, con la metodología experimental, que va a marcar un momento posterior de Machado, debido fundamentalmente a este autor, Herbert Spencer, al que él mismo traduce, y que va a entender la sociedad como un organismo en evolución, integrando sus partes y que pasa de estructuras sociales homogéneas, heterogéneas, etc. Aún así, todavía tiene una tercera influencia fundamental, Antonio Machado Álvarez, que va a ser la obra de Edward Barnett Taylor, en un contexto científico como el británico, fuertemente vinculado al evolucionismo, al colonialismo, y que entusiasmará a Machado, que tradujo al español el manual Anthropology. Y escribirá que el pueblo, más tarde, el pueblo no es una abstracción, pasará, digamos, de esa primera intención más idealista a una segunda más empirista, sino que entiende la humanidad, el pueblo, dice, para mí hoy el pueblo como la humanidad no existe, existen hombres en grados distintos de desenvolvimiento y de cultura, asumiendo, por lo tanto, la opción evolucionista, según la cual el folclore incluye formas antiguas de sabiduría popular que van a funcionar como testigo de un pasado que nos ayuda a entender
el presente, porque para él los nuevos elementos y la transformación de los anteriores van a ser una secuencia lógica, una secuencia natural de ese proceso evolutivo. Por cierto, una mirada que con matices, digamos, va a tener una cierta vigencia en el desarrollo del concepto actual de patrimonio cultural inmaterial. Es así que Demófilo va a entender que todo ese corpus que hay previo a su propio desarrollo, a su propio trabajo, todo ese corpus de escritores pioneros, de cancioneros a los que nos hemos referido, La Fuente, Fernán Caballero, etc., se quedaban en un segundo plano de paternalismo, hasta un cierto punto también de clase, y sus intenciones no van a pasar por la simple recolección de los datos, sino que desde que conoce a Taylor se da cuenta de que hay que entender la cultura popular en profundidad y desde una perspectiva científica, de una perspectiva con aspiraciones nomotéticas, como había propuesto el propio Inglés, ¿no? Bueno, pues ahí estamos. Estamos en un momento en el que el contexto intelectual de producción de la primera etapa que se ha venido en llamar de la antropología andaluza va a encarnarse en Demófilo desde la perspectiva científica, laicista o secularizada del Estado, posteriormente organicista de las relaciones sociales, desde una perspectiva de reforma religiosa y moral y desde un concepto de nación, digamos, que pasa del idealismo al empirismo. Esa idea de que la supervivencia de etapas anteriores permiten rastrear la evolución de la humanidad. Por eso va a definir el folclore como la ciencia niña, y leo con comillas, llamada a reivindicar el derecho del pueblo, hasta aquí desconocido, a ser considerado un factor importante de la cultura y de la civilización.